Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante el perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Bien, amados hermanos, gracias damos, seguimos comentando Tito capítulo 3, versículo 1 al 5. Tito capítulo 3, versículo 1 al 5. Y quiero que todos vayamos, ¿verdad? Quiero que todos vayamos, por favor, y podamos compartir este hermoso estudio bíblico. Decíamos, amados hermanos, que en el versículo 1 y 2 se mencionan 7 virtudes, pero ahora pasamos que en el versículo 3, sí, en el versículo 3 se mencionan ciertas cosas que el cristiano debe de ir dejando. Entre ellos la rebeldía, el estar extraviado, es el ser esclavo, el vivir en malicia, en ser aborrecible y el dejar de aborrecernos los unos a los otros. ¿Qué más tenemos?
Miren estas ciertas vicios que el hombre puede ir formando en su carácter. Ser insensato, ser rebelde, estar extraviado o engañado, ser esclavo de la concupiscencia y los deleites diversos, vivir en malicia y envidia, ser aborrecible y aborrecernos los unos a los otros. Contrario, sí, efectivamente, contrario a las 7 virtudes mencionadas en el capítulo, en el versículo 1 y 2. Sí, las 7 virtudes mencionadas en el capítulo 1 y 2. ¿Cuáles son estas? Obedecer, sujetarse, estar dispuesto para toda buena obra, no difamar, no ser pendenciero, ser amable y mostrar mansedumbre. Estas son las características que debe de tener el Hijo de Dios o los hijos de Dios. Estamos estudiando Tito capítulo 1, versículo 5, pero es que el versículo 5 no se puede contextuar, amados hermanos, de los versículos antes, ¿sí? Del antetexto, no se puede hacer a un lado. Por lo tanto, queremos ir profundizando poco a poco tocante a este estudio. Quiero saber si nos estamos escuchando y nos estamos entendiendo, hermano. Espero que sí. ¿Qué más tenemos? Vamos todos, por favor, a la escritura y vamos a ver qué más tenemos en el estudio. Vayamos al versículo 4, hermano. Vayamos al versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Pero cuando se manifestó la bondad, ¿ya? Pero cuando se manifestó, quiero ampliarme un poco sobre la expresión manifestó y quiero que me acompañen al capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, Pablo ha estado mencionando la doctrina en el verso 9 del capítulo 1, 13, 14, 2, capítulo 2, verso 1, 8 y 10. Ahora en estos versículos 11 al 14 describe su contenido. Gracia de Dios. En el 3:4 se llama su bondad y amor de Dios. El Evangelio se llama algunas veces la gracia de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis sido oídos
por la palabra del verdadero evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva su fruto y crece en vosotros, desde el día que oísteis él y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Gálatas 5:4, de Cristo desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Se ha manifestado, literalmente ha aparecido, porque apareció la gracia de Dios. Se utiliza la misma palabra griega en forma de sustantivo, ya en el 6:14 de 1 Timoteo, que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Como el sol aparece en la mañana para dar su luz. Hechos 27:20, y no apareciendo ni el sol ni estrella por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La gracia de Dios ha aparecido para alumbrar. Ante esta gracia, el evangelio estaba oculto. Romanos 15, 25 al 26. Escúchase bien. Ante esta gracia, el evangelio estaba oculto. Romanos 6, 16, 25 al 26. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde los tiempos tempranos, eternos, para que ha sido manifestada ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. ¿Qué sigue diciendo la bendita palabra de Dios? ¿Qué sigue enseñando? ¿Qué sigue enseñando? Vamos a ver si logramos. Vamos a ver si logramos acá abordar la idea siguiente. Permítame, amados hermanos. Leíamos Romanos 15, 25 al 26, Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar todo el cual sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo Jesús. Estamos, amados hermanos, a las 10:35 hora centro, compartiendo una pequeña reflexión, un pequeño estudio tocante a Tito capítulo 3, versículo 1 al 5. Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro gran Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces la gracia ahora ha aparecido y alumbra.
para salvación. Dios salva. Cristo salva. Según de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Por eso se dice que la gracia de Dios salva a todos los hombres. En algunas versiones que he leído, hermano, ¿verdad? Se expresa así: a todos los hombres, dejando la impresión que esta gracia se ha manifestado a todos los hombres. Pero hasta la fecha el Evangelio no se ha predicado a todos los hombres en toda parte. Es la voluntad de Dios que se predique a toda criatura, hermano. Hace falta lugares donde hay que predicar el Evangelio. Y miren que yo quiero hacer una acotación muy importante sobre este punto. Marcos 16:15 dice: y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Usted debe aprovechar al máximo, hermano, las ocasiones que se le presente para compartir la bendita palabra de Dios. Muchas veces se hace necesario, hermanos, sí, muchas veces se hace necesario empujar este ministerio. Tenemos serias limitaciones económicas, pero gozamos de este privilegio, como es, hermano, el uso de la tecnología. Hoy en día usted puede llegar con el Evangelio a muchísimas personas. Y yo le decía, ciertamente, el hermano Talí y este servidor le decíamos a ciertos hermanos: miren, usted en el día lo más a lo sumo podrá hacer 4 estudios. Sí. Estudio de verdad de la palabra de Dios, hermano. No estoy hablando de llegar a un hogar, estar 5 minutos y después salir a otro hogar y estar 5 minutos. No, eso no es enseñar, hermano. Eso ni se le puede llamar una visita social. Ese es un remedio de evangelización. De eso no habla la Biblia. La Biblia habla de que usted enseñe. La Biblia habla de que usted predique el Evangelio. Y el Evangelio no es algo superficial, es algo que usted tiene que aclararle a la persona para poderle convencer a la obediencia. Y lo que le estoy diciendo es que si en el día usted puede realmente estudiar con 4, a lo sumo 6 personas, fíjese que usted en 1 hora puede compartir la bendita palabra de Dios con más de 60 personas, que al pasar las horas, al pasar el día y al pasar el tiempo, hermano, eso se puede multiplicar en 200, 300 personas más. Nosotros ya lo hemos experimentado a través de mensajes de amor para salvación. Nuestros hermanos que predican en YouTube y en Facebook Live, ellos predican, terminan sus lecciones bíblicas con 60 a 100 personas, y una semana después ellos tienen 300, 400 personas reproduciendo el video donde iban predicado. Así que, hermanos, tengamos presente que la voluntad de Dios es alcanzar con la salvación a todos los hombres. Según Colosenses capítulo 1, versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En el primer siglo, el Evangelio se había predicado a toda la creación, pero solamente en sentido representativo. Ahora nos toca, hermanos, ¿verdad?, predicar a todas las naciones. Hay muchas maneras de hacerlo. A través de la televisión, a través de la radio, a través de la literatura, a través de Facebook Live, a través de YouTube. Hay muchas herramientas, el periódico, la radio, la televisión.
andar con audios parlantes en las calles, regar literatura en los parques, supermercados, mercados. Sí, hay muchas maneras. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. El Evangelio trae salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer a todos los hombres, ¿verdad?, salvación. Es muy importante insistir en esto. El pronombre, sí, el pronombre nos aquí hay un pronombre nos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los hombres. Vea lo que dice el versículo 12, hermano, rapidito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente, enseñándonos. El pronombre nos, en el versículo 12, enseñándonos, se refiere a todos los hombres, los ricos y los pobres, los libres y los esclavos, los judíos y los gentiles, pues todos son pecadores. Romanos 3:23. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso todos necesitan de esta gran salvación. Tal es el mensaje del Evangelio para todo el mundo. Lucas 2, versículo 10. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Esta gracia no es para los judíos solamente, ni para ellos en particular. Hechos 10:34, acuérdese que Pedro le dijo a Cornelio. Entonces Pedro, abriéndole la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, cuando estaban reunidos Cornelio, su familia y sus invitados. Romanos 1:16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dado que el Evangelio es condicional, todo hombre tiene que obedecerlo. En este sentido se puede decir que el destino eterno está en la mano de cada persona. Cristo invita a todos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hay quienes dicen que Cristo murió solamente por los elegidos y por lo tanto la expiación está limitada. Tito capítulo 2, verso 14, desmiente esto: quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda inquietud y purificar para sí un pueblo propio, celoso para toda buena obra. 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en el rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vayamos entonces, regresemos al capítulo 3, verso 3, 4. Ya hemos estudiado, hermano, brevemente hemos estudiado lo que significa manifestarse. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, algún comentario, estamos listos, hermano, para compartir con ustedes la respuesta. Hasta este momento hemos estudiado el versículo 1, hemos estudiado el versículo 2, el versículo 3, ya miramos la expresión que significa manifestarse a la luz de la Biblia. Sí, ya regresamos. Toda tentación y cuantos bienes recibí mediante ti, dulce oración, dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad, por fe espero recibir la gran divina bendición y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das en esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás hasta el momento en que veré francas las puertas de Sion. Entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces
Seguimos, amados hermanos, estamos estudiando Tito capítulo 3, versículo 1 al 5. Sí, estamos estudiando Tito capítulo 3, versículo 1 al 5. Estamos concentrados en este momento al versículo 4. Sí, amados hermanos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, quiero que veamos lo que dice: y su amor para con los hombres. Su amor para con los hombres. En estas últimas 5 palabras, y su amor para con los hombres, son una sola palabra en el texto griego: filantropias. De ella se viene la palabra española filantropía. Se compone de dos palabras, amor y hombre, es decir, el amor hacia el hombre. El amor hacia el hombre. La misma palabra griega aparece en Hechos 27:3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y Hechos 28:2. Y la naturaleza nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, y a causa de la lluvia que caía y del frío. Dios nuestro Salvador manifestó su bondad y filantropía, su amor hacia el hombre. Se manifestó en el don de su Hijo, quien murió por los pecados. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Juan 3:16, un texto ya conocido por cada uno de nosotros: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de los hijos de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La expresión personal de Pablo respecto a lo que Dios hizo por él, cosa que aquí expresa en este versículo 2:20. El amor de Dios es designado por 4 términos: gracia, bondad y misericordia. Gracia, bondad, filantropía y misericordia. Ahora, mire de qué viene hablando el apóstol Pablo. En el verso 4, él introduce el amor de Dios, la gracia de Dios. Él introduce el evangelio. Y en el verso 5, que nos enseña, asocia la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios con
la salvación. Verso 5. Nos salvó. Sí, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. 3:7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vámonos al verso 5. Nos salvó. Dios comenzó a salvar en realidad al hombre perdido del pasado y del futuro, cuando su bondad envió a su Hijo unigénito al morir por nosotros. Había prometido esta salvación desde tiempos remotos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Ese es muy interesante que usted lo maneje muy bien. Recuerden que la salvación es algo que viene de Dios y la logra dársela al hombre a través del sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no en virtud de obra que hubiéramos hecho en justicia. El hombre no se encuentra salvo en virtud de la obra que él haya hecho en la esfera de la justicia. Ningún hombre salvo lo es legalmente. Sí. ¿Saben, hermano? Este versículo es y se debe de explicar basado en lo que Pablo le escribió a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Sí, la salvación, verdad, la salvación viene de la gracia de Dios. Soy salvo, no por obra. La salvación espiritual, según la ley de Moisés, dependía de la perfección de la obra de parte del hombre. Romanos capítulo 10, versículo 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés así escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Sí, pero ninguno bajo la ley la guardó perfectamente bien. Gálatas 3:10. Porque todo lo que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escrito en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y el 5:3 dice: y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Mire lo que yo quiero acá compartir con ustedes.
el judío no podía apelar, escúchese bien, el judío no podía apelar a la práctica de la ley para justificarse. Pero es que los gentiles tampoco podían argumentar sus buenas obras como medio para alcanzar la salvación. Su propia filosofía, su propia forma o conducta. Ellos no podían apelar sus buenas obras para decir ellos que por lo que ellos son es que encontraban su salvación. Sencillamente el hombre pecador no puede salvarse a sí mismo. ¿Sí? Sino por la misericordia. Si la gracia fuera merecida por la perfección de la obra de parte del hombre, sería cosa de deuda de parte de Dios. Pero todos han pecado. No pueden ser salvos por obra perfecta que hayamos hecho. No podemos ser salvos. Tiene que ser por la misericordia, por la gracia, por el amor, la bondad de Dios. Por eso es un don, una dádiva. Efesios 2:8. ¿Sí? Sí, amados hermanos, de eso estamos hablando. Mira, los griegos, los gentiles, creían muchas veces que por su estilo de vida y de pensamiento, ellos estaban mejor que otros. Y así como se le dijo a los efesios, por gracia sois salvos, y esto no es por obra de vosotros, sino por la fe en Cristo Jesús. Era una enseñanza que cotidianamente, sí, cotidianamente el apóstol Pablo le predicaba a ellos. Y lo hacían que lo recordaran, hermano. Que recordaran esto. Ellos habían alcanzado la gracia, el evangelio, por la obediencia a Cristo Jesús y no por obras personales. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Yo creo que sí. Ya estamos algunos minutos para irnos, hermanos. Ya estamos a algunos minutos para retirarnos. Esperamos que vayamos quedando claros de lo que estamos hablando. Estamos en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 5. Sigue diciendo, por el lavamiento de la regeneración. Dios emplea el baño
que trae regeneración. Mandó el bautismo en Cristo, Mateo 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 22:16. Ahora, ¿por qué te detiene? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Gálatas 3:26-27. Pues todos sois salvos, hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Efesios capítulo 5, versículo 26. Pero para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra. Colosenses 12. Sepultado con Él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección en Cristo. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La palabra lavamiento, traducido del griego, aparece una vez más en Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia de Cristo es el conjunto de personas que han sido purificados en el lavamiento del agua del bautismo, según la palabra nos enseña. Aparte del bautismo en Cristo, no hay otra agua que tenga que ver con el lavamiento. El lavamiento se llama de regeneración porque cuando la persona es bautizada en Cristo, nace de nuevo, llega a ser una nueva criatura que ahora anda en novedad de vida. Escuchen lo que significa la palabra regeneración. Se llama lavamiento de regeneración porque cuando la persona es bautizada, nace de nuevo, llega a ser una nueva criatura que ahora anda en novedad de vida. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5, ya lo leímos. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra griega para decir regeneración se encuentra solamente aquí en Mateo 19:28, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ya estamos en tiempo de la regeneración, porque ahora es cuando los hombres, por el Evangelio, pueden llegar a ser regenerados, hechos vivos de muertos. Se sigue pues que los apóstoles están juzgando ahora en sus 12 tronos. No juzgan por su escritura. Sí, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan. Jesús hizo el bautismo parte de la justicia, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero ¿sabes? Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y la última expresión a analizar, hermano. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Debe de leerse del Espíritu Santo. Así dice el texto griego, hermano. No hay nada en esta frase que apunte a un bautismo u otra cosa que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo renueva. Lo hace por medio del mensaje que inspiró. Es por la instrucción de Él que somos bautizados en un mismo cuerpo, la iglesia de Cristo. 1 Corintios 12:13. Esta renovación es de Él, es efectuada por Él, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, y todo lo que nos dio de beber de un mismo Espíritu. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? Nos quedamos acá, hermanos. Espero que hayamos entendido la lección de esta mañana. Dios nos bendiga a todos.